El Amazonas, el gran pulmón verde del planeta, refugio de millones de especies, y aún así, un territorio que esconde incontables enigmas esperando ser revelados. Bajo su espeso dosel selvático, existen serpientes colosales capaces de engullir a un cocodrilo entero. En sus aguas turbias, cardúmenes de peces con dientes tan afilados como cuchillas pueden despedazar a su presa en apenas segundos. Incluso se ha descubierto un río subterráneo que corre de forma paralela al Amazonas, el doble de ancho, pero con un flujo extremadamente lento. Nadie sabe qué tipos de criaturas extrañas podrían habitar en esas profundidades ocultas. Y ese es solo uno de los innumerables misterios que guarda este vasto territorio del que quizás jamás hayas escuchado hablar. Cuando alguien menciona el Amazonas, la mente suele imaginar selvas infinitas, ríos envueltos en niebla y seres tan extraños como fascinantes. Pero para comprender de verdad la magnitud de la Amazonía, es necesario empezar por su geografía y su gigantesca extensión. La Amazonía no es únicamente una selva, es un ecosistema completo que se extiende por 9 países de Sudamérica: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. De todos ellos, Brasil concentra alrededor del 60% del territorio, haciendo que la imagen del país esté íntimamente asociada al corazón amazónico. Se calcula que la superficie total de la selva amazónica supera los 2,1 millones de millas cuadradas. Con semejante magnitud, ha sido apodada el corazón verde del planeta. Se estima que este inmenso bosque tropical alberga cerca de 390.000 millones de árboles pertenecientes a más de 16.000 especies distintas. Y lo más sorprendente es que los científicos creen que millones de formas de vida, tanto vegetales como animales aún, permanecen sin ser descubiertas por el ser humano. Además de su extensión, la Amazonía cumple un papel crucial en el equilibrio climático del planeta. Sus frondosos bosques generan alrededor del 20% del oxígeno que respiramos, al mismo tiempo que absorben enormes cantidades de dióxido de carbono, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático. Más allá de la selva, el sistema fluvial del Amazonas es igualmente extraordinario. El río Amazonas se extiende por unos 4.000 millas, lo que lo convierte en uno de los ríos más extensos y caudalosos del mundo. El volumen de agua que descarga en el Océano Atlántico es tan gigantesco que los científicos aseguran que, incluso a cientos de millas de su desembocadura, el mar sigue siendo salobre y conserva el característico tono marrón del sedimento amazónico. Esta inmensa red de afluentes funciona como las venas que dan vida a la selva, proveyendo sustento y hábitat a miles de especies acuáticas, desde la temible piraña hasta el peculiar delfín rosado del río. El clima amazónico también deja perplejos a muchos. Es una de las regiones más lluviosas del planeta, con precipitaciones que oscilan entre las 79 y 118 pulgadas al año. Casi todo el tiempo, la Amazonía se mantiene cálida, húmeda y saturada
del incesante zumbido de los insectos. Este entorno resulta desafiante para los seres humanos, pero perfecto para el florecimiento de una asombrosa biodiversidad. Y es precisamente en este escenario donde habitan criaturas tan extrañas como enigmáticas. Entre los millones de especies que pueblan la selva amazónica, hay una que ha cautivado y aterrorizado a la humanidad a partes iguales: la anaconda. Con su cuerpo musculoso, su mirada penetrante y su sigilosa manera de acechar bajo el agua, esta serpiente se ha convertido en el símbolo eterno de las pesadillas selváticas. Los habitantes locales la conocen como el monstruo del río, y algunas comunidades indígenas incluso la veneran como un espíritu guardián del bosque. Lo que hace a la anaconda una criatura legendaria es su tamaño descomunal. En su hábitat natural puede alcanzar entre 20 y 26 pies de longitud y superar las 440 libras de peso. Relatos transmitidos de generación en generación por cazadores y lugareños hablan de ejemplares que habrían superado los 33 pies de largo, con un grosor similar al tronco de un cocotero. Estas historias jamás han sido confirmadas del todo, pero bastan para consolidar a la anaconda como una leyenda viva en la imaginación humana. A diferencia de otras serpientes que emplean veneno, la anaconda mata utilizando la pura fuerza de sus músculos. Cuando se enrosca alrededor de su presa, aprieta con cada giro, impidiendo que respire y provocando que el corazón se detenga en cuestión de minutos. Su dieta es variada: caimanes, aves, peces de gran tamaño e incluso mamíferos robustos como ciervos o búfalos. Y lo más inquietante es que puede tragarse animales mucho más grandes que su propia cabeza, para luego permanecer semanas en reposo mientras los digiere. Una pregunta frecuente es: ¿las anacondas atacan a los humanos? Los registros científicos raramente lo confirman. Sin embargo, las leyendas locales están llenas de relatos sobre desapariciones misteriosas a orillas de los ríos, donde solo quedan rastros de grandes marcas deslizándose hacia el agua. La ciencia aún no ha probado que estas serpientes devoren personas, pero el inquietante silencio de la selva mantiene viva la sospecha. Con su tamaño monumental, su fuerza aterradora y su imagen temible, las anacondas se han convertido en fuente inagotable de inspiración para películas, leyendas y mitos de la región. En realidad, cumplen un papel esencial dentro del ecosistema amazónico, regulando las poblaciones acuáticas y manteniendo el equilibrio natural. Y si estas serpientes colosales ya te producen escalofríos, imagina por un momento que existen criaturas mucho más pequeñas, pero con un poder colectivo aún más perturbador. Son los depredadores submarinos del Amazonas, las pirañas. Con dientes tan filosos como hojas de afeitar y un instinto cazador profundamente arraigado, se les conoce como los guerreros sedientos de sangre de los ríos sudamericanos. En la imaginación popular, se les atribuye la capacidad de dejar los huesos de una vaca completamente limpios en cuestión de minutos. En realidad, su comportamiento no siempre es tan violento. Las pirañas
Suelen desplazarse en grupos como medida de protección y solo se vuelven realmente peligrosas cuando se alteran, cuando escasea el alimento o cuando detectan sangre en el agua. Es entonces cuando su instinto asesino se activa. Los dientes de una piraña son auténticas maravillas evolutivas. Cada diente triangular encaja a la perfección con el siguiente, lo que les permite cortar carne y hueso con una facilidad impresionante. Cuando un cardumen entero ataca, la presa tiene pocas o ninguna posibilidad de escapar. Experimentos científicos han demostrado que la mordida de una piraña negra puede ser hasta 30 veces más fuerte que su propio peso corporal, una de las mordidas más potentes del reino animal en relación con su tamaño. No todas las pirañas son carnívoras. De las más de 60 especies registradas, muchas se alimentan principalmente de semillas, frutas o restos de animales muertos. Sin embargo, basta con un pequeño grupo de especies agresivas, como la Pygocentrus natereri, para darle a toda la familia de las pirañas su temible reputación. Aunque las películas de Hollywood las retratan como asesinas despiadadas, en realidad, su rapidez, fuerza y capacidad de cazar en grupo las convierten en uno de los peces más formidables del Amazonas. Pero las pirañas no son las únicas criaturas aterradoras que habitan en sus aguas turbias. Oculta entre los tramos más profundos del río, existe otra especie capaz de generar descargas eléctricas tan potentes que podrían derribar a un caballo. Se trata de la anguila eléctrica, la batería viviente del Amazonas. Solo su nombre evoca la imagen de un ser extraño capaz de disparar rayos mortales, y de hecho, es uno de los peces más fascinantes del planeta. A pesar de su nombre, la anguila eléctrica no pertenece realmente a la familia de las anguilas, sino al grupo de los peces cuchillo. Puede alcanzar hasta 8 pies de longitud y pesar más de 40 libras. Lo que la hace extraordinaria es su capacidad para generar una descarga eléctrica de hasta 600 voltios, suficiente para paralizar a sus presas, que van desde peces y ranas hasta animales mucho más grandes. Incluso existen reportes de choques eléctricos tan fuertes que han derribado caballos que bebían en las orillas del río. El mecanismo detrás de esta habilidad es tan asombroso como complejo. Su cuerpo contiene miles de células especializadas llamadas electrocitos, que funcionan como diminutas baterías biológicas. Cuando la anguila lo necesita, estas células liberan energía simultáneamente, creando una descarga poderosa que se propaga por el agua. Además, puede regular la intensidad de su electricidad, desde pequeñas descargas usadas para orientarse o detectar objetos en aguas turbias, hasta potentes ráfagas empleadas para atacar o defenderse. En muchos sentidos, la anguila eléctrica es una prueba viva de las maravillas de la evolución. Una criatura tan temible como enigmática, que guarda secretos biológicos que la ciencia humana apenas comienza a comprender. Cuando cae la noche sobre la selva amazónica, el bosque se vuelve aún más misterioso y aterrador. En medio de la densa oscuridad, una diminuta criatura acecha, capaz de erizar la piel
de quien la conoce, el murciélago vampiro. Solo escuchar su nombre evoca imágenes de los antiguos relatos de Drácula alimentándose de sangre. Y en efecto, este pequeño mamífero es uno de los pocos animales del planeta que sobrevive exclusivamente bebiendo sangre. El murciélago vampiro mide aproximadamente lo mismo que una mano humana, con una envergadura de unas 8 pulgadas y un peso inferior a las 2 onzas. Aunque su tamaño es pequeño, ha desarrollado características sorprendentes. Sus afilados dientes frontales, tan precisos como una cuchilla, le permiten hacer un pequeño corte en la piel de su víctima. En lugar de succionar la sangre, como muestran las películas, utiliza su lengua para lamer las gotas que fluyen lentamente. Su saliva contiene una enzima especial que impide la coagulación, permitiendo que la sangre siga fluyendo mientras se alimenta. Sus presas preferidas suelen ser animales de granja, como vacas, caballos, cerdos o incluso aves grandes. Durante la noche, los murciélagos vampiros aterrizan en silencio, caminan sigilosamente con sus cortas patas, localizan el punto ideal y comienzan a alimentarse. Generalmente, consumen una pequeña cantidad de sangre, entre media y 2/3 de una onza líquida, cantidad que no pone en peligro a la víctima. Lo realmente preocupante es su capacidad para transmitir enfermedades, especialmente la rabia. Aún así, su presencia cumple un papel ecológico esencial. Ayudan a controlar poblaciones de animales más grandes y contribuyen al equilibrio del ecosistema. Además, los científicos han descubierto que la enzima presente en su saliva tiene un gran potencial médico, sobre todo en la creación de fármacos anticoagulantes para uso humano. Una vez más, el Amazonas demuestra que, detrás de cada ser temido, puede esconderse un valor biológico y científico incalculable. Pero no solo los animales hacen de la Amazonía un lugar misterioso. También es el hogar de cientos de comunidades humanas, muchas de las cuales nunca han tenido contacto con el mundo moderno. A estas se les conoce como tribus aisladas o los pueblos invisibles del Amazonas. Viven en lo profundo de la selva, lejos de toda señal de civilización, preservando las costumbres de sus antepasados por miles de años. Se estima que existen más de 100 de estas tribus, la mayoría en los territorios de Brasil y Perú. Estas comunidades suelen estar compuestas por unas pocas decenas o cientos de personas que sobreviven gracias a la caza, la recolección y la agricultura a pequeña escala. Utilizan herramientas y armas simples, como arcos, flechas y lanzas tanto para cazar como para defenderse. Su modo de vida, profundamente conectado con la naturaleza, representa uno de los últimos vestigios de una humanidad que aprendió a vivir en armonía con el bosque más imponente del planeta. Para estas comunidades, la selva no es solo su hogar, sino también su fuente de alimento, su botica natural y su refugio espiritual, todo al mismo tiempo. Lo que las hace especialmente notables es su decisión consciente de mantenerse alejadas del mundo exterior. Cuando aviones o helicópteros sobrevuelan su territorio,
suelen reaccionar huyendo o lanzando flechas al cielo en señal de advertencia. Los escasos encuentros con extraños han revelado su extrema cautela, marcada por la memoria de antiguos conflictos y epidemias que diezmaron a sus antepasados. De hecho, incluso una simple gripe podría resultar devastadora para toda una tribu, ya que carecen por completo de inmunidad ante las enfermedades modernas. Por esta razón, varios gobiernos sudamericanos han implementado leyes estrictas que prohíben el contacto directo con estos pueblos. En su lugar, los investigadores los estudian desde la distancia, utilizando imágenes satelitales o sobrevuelos aéreos. El objetivo es permitirles mantener su modo de vida intacto, sin la interferencia de la civilización moderna. Aún así, la existencia de estas tribus aisladas continúa despertando una profunda fascinación. ¿Qué ceremonias realizan? ¿Qué mitos transmiten sobre el bosque que los rodea? Y podría ser que entre sus tradiciones orales se escondan conocimientos ancestrales sobre los misterios de la Amazonía que la ciencia todavía no ha logrado descifrar. Cuando pensamos en el Amazonas, la mayoría imagina el gigantesco río que atraviesa Sudamérica, uno de los más extensos del planeta. Pero pocos saben que, a miles de pies bajo tierra, a profundidades que oscilan entre 9.800 y 13.100 pies, se oculta otro río misterioso que fluye en paralelo al Amazonas, sumido en una oscuridad perpetua. Este enigmático río subterráneo fue descubierto por científicos brasileños en 2011 y recibió el nombre de Hamsa, en honor al geofísico Balija Hamsa, quien desempeñó un papel fundamental en la investigación. El río Hamsa se extiende por casi 3.700 millas de longitud, una distancia muy similar a la del Amazonas superficial. Lo que más sorprende a los científicos es su impresionante anchura, que alcanza entre 120 y 250 millas en ciertos puntos, haciendo que se asemeje más a un vasto océano subterráneo que a un simple río. Sin embargo, a diferencia del Amazonas, el Hamsa no fluye con rapidez. Su movimiento es extremadamente lento, apenas unas pocas yardas por año. Este comportamiento ha dejado perplejos a los investigadores, quienes aún se preguntan cómo se formó y cuál es su verdadera función dentro del sistema hidrológico de América del Sur. Algunos científicos sospechan que el Hamsa podría desempeñar un papel crucial en la regulación de las aguas subterráneas, actuando como un complemento natural de los ríos y lagos que se extienden sobre la superficie. Dado que se encuentra a una profundidad tan enorme bajo la superficie terrestre, acceder y analizar el río Hamsa resulta casi imposible. Actualmente, toda la información que poseemos proviene únicamente de mediciones sísmicas y modelos geofísicos. Esto convierte a Hamsa en un mundo jamás pisado por el ser humano, un universo oculto que fluye en silencio justo bajo nuestros pies. Ese misterio ha despertado todo tipo de teorías fascinantes. ¿Podría existir algún tipo de vida en un río tan oculto? Muchos expertos sostienen con precaución que debido a la enorme profundidad donde se halla, la falta absoluta de luz y las condiciones extremas de presión y temperatura,
las probabilidades de que albergue formas de vida similares a las conocidas en la superficie son casi nulas. Aún así, eso no implica que la vida sea completamente imposible. Algunas hipótesis más atrevidas plantean que Hamsa podría ser el refugio de extremófilos, organismos que prosperan en entornos extremos, semejantes a las bacterias y diminutos seres que habitan cerca de respiraderos hidrotermales en las profundidades oceánicas. Si criaturas son capaces de sobrevivir en esos lugares oscuros y alimentarse de los químicos del subsuelo, es posible que Hamsa sea el hogar de microorganismos desconocidos o incluso de formas de vida más complejas. En la imaginación popular, algunos visualizan a Hamsa ocultando colosales bestias subterráneas, criaturas que evolucionaron sin luz solar, adaptadas con cuerpos resistentes para soportar una presión aplastante.